Al quedar atrapada dentro de su granja cuidando a su padre, ser sometida a las órdenes de su madre, una nenilla a modo de salir lejos de ese lugar y vivir su vida, se sumergirá en sucesos sangrientos, snus, muertes, pero sobre todo para cumplir su sueño de ser una estrella de cine, hará todo lo posible hasta el punto de asesinar personas. Hoy con el Resuminator, Pearl y X. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! En 1918, en media guerra, junto con la influencia española, una familia conformada por Pearl, quien vive con sus padres, la cual se había quedado allí porque su esposo Howard se había ido a la mencionada guerra. El sueño de la protagonista es algún día convertirse en una estrella de cine siendo bailarina. Un día de esos, cuando está practicando sus pasos, su madre pide quitarse la ropa y cumplir con lo acordado, cuidar a los animales de la granja y a su padre, pues el ruco tenía una parálisis en todo el cuerpo. Luego en la granja demuestra sus dotes de bailarina a modo de parecer una estrella dentro del escenario, acto interrumpido por un ganso. Por lo mismo termina eliminando al emplumado para dar de comer a este caimán, su mascota. A ver, relájate un poco, recién estamos empezando el video. En la noche su madre menciona a la bombrilla dejar de pensar en cosas que no van a suceder. Después de la cena, Pearl recuerda a su esposo a través de unas viejas cartas mientras baña a su padre, donde menciona en ir en medicinas en la mañana. Agrega también aprovechar el momento para ver películas, sobre todo de bailarinas. Al día siguiente toma rumbo a la ciudad, donde podemos ver a varias personas utilizando mascarillas por dicha enfermedad. Con la medicina en mano, entra al cine gastando el dinero sobrante. Al término de la cinta conoce a Johnny, quien proyectaba las películas. Allí la nena menciona su sueño, el mijo del visto bueno de ese anhelo. Por tal regala un fotograma de las bailarinas, mencionando que debería de seguir sus metas, porque solo se vive una vez. Cuando regresa a la casa, el corte de la película se le cae. Trata de buscar la huevada dentro del maizal. Por la mitad mira a un espantapájaros algo aterrador, al cual lo baja para bailar con él, hasta el punto de darle un beso imaginando a Johnny. Y si eso no fuera poco, tiende a actuar como si hiciera el snus con el muñeco. ¡Qué rico! Después de llegar tarde a casa, realiza un acto extraño mientras baña a su padre, a quien toma por el cuello como si tratara de ahorcarlo. Horas más tarde, en la merienda, su progenitora pregunta dónde está el vuelto de la medicina. La nena responde haber comprado un dulce para el camino. Al escuchar eso, la ruca le quita su plato de comida como castigo, agregando que por la situación de la guerra y la pandemia no pueden gastar el billullo como si fueran ricos. ¿Te parece que somos ricos? Con eso, cuando está por dormir, ruega a Diosito para convertirse en una de las mejores bailarinas del cine. En la mañana siguiente llega la madre y la hermana de Howard, llamada Mitzi, o sea cuñada de Pearl, quienes eran personas algo adineradas, las cuales llegan con un presente, un pequeño lechón horneado. Allí su cuñada cuenta que su hermano era un hombre muy orgulloso, por ende se había ido a la guerra, a pesar de que su familia había contratado a un médico para declararlo como incapaz. Pero no, el panita quería ir al frente. En el diálogo, la rubia comenta sobre una audición en la cual buscan una bailarina crack que, si llegase a ser escogida, podrá dar una gira por todo el estado. Además, pide guardar este secreto entre las dos. Con la información, Pearl busca uno de los vestidos de su madre con el objetivo de escapar en la noche e ir a ver a Johnny. Menciona sobre la audición, pero como jamás ha bailado en público, tiene un poco de miedo. Entonces el mijo hace ver una película no por, comentando que quiere capitalizar aquel contenido, es decir, ganar billullo. Obviamente en esas épocas no existía este tipo de películas dentro del mercado, y pilas con eso. Está bien. Luego de esto, la nena menciona no poder hacer nada mientras sus padres sigan vivos. Sin embargo, desearía que estuvieran 3 metros bajo tierra y así poder hacer cualquier cosa sin impedimentos. Johnny, al escuchar eso, queda así como... ¿qué? Pearl regresa a casa. Cuando entra, escucha llorando a su madre y al parecer por lo de la escapada. Cuando amanece, la nena lleva a su padre hacia el lago con intenciones no tan buenas. Esto es observado por su progenitora, quien aparece preguntando qué hace en ese lugar, y en respuesta recibe que solo estaba conversando. Igualmente indaga cuál es el odio hacia ella. Su madre dice que solo busca lo mejor para su vida, y cuando sea un poco más madura, se dará cuenta de que la vida no siempre es como uno quiere. Al regresar a su domicilio, encuentra huevos de su mascota reptil, y con alguna otra mala intención
termina colocando el huevillo dentro de la granja. No obstante, por alguna razón destruye el mismo, imaginando la muerte de su esposo Howard. Esa noche su madre había encontrado el afiche del cine, por tal la castiga. Allí la nena menciona sobre la audición, pues quiere probar si de verdad tiene talento, y si no, pues quedará cuidando a sus padres hasta cuando sea necesario. Por supuesto, la ruca no aprueba que se vaya a presentar. Pearl comenta que está decidida en ir a la audición, a como de lugar, siendo capaz de hacer cualquier cosa para cumplir sus sueños. En eso la ruca confiesa saber cómo es el actuar secreto de su hija, hasta el punto de tenerle miedo, pues ella sabe sobre una maldad oculta en su interior. Por el bien de todos es mejor no dejarla salir de la granja. Pero en eso dice, si es que quiere ir, que se vaya. Sin embargo, si no logra cumplir su deseo, no venga llorando para solo escuchar un te lo dije. Esto lleva a una discusión muy fuerte, dándose de cachetadas entre ellas. Pearl se pone en modo maniática y en el forcejeo su madre termina en llamas por el roce en la chimenea. Con pocos signos vitales es arrojada en el sótano por la bombilla. Al no saber qué hacer, de inmediato va con Johnny, pasando la noche haciendo el delicioso. En la mañana siguiente despierta y comenta que debe ir a casa para practicar sus pasos. El mijo la acompaña, pero en el camino observa a un soldado parecido a su esposo Howard, pero no era él. Cuando llegan pide esperar un momento a Johnny para tratar de arreglar el desmadre de la noche anterior. Minutos después presenta a su padre, luego lo lleva a su cuarto para tener una mañana de pasión y lujuria. En eso el mijo escucha unos ruidos extraños. Va a revisar qué puede ser. La nena menciona haber encerrado a su perra por haber hecho un desmadre en la cocina. Después hace conocer a los animales de la granja y sus respectivos nombres. Johnny pregunta cuál es el nombre de su perra. En respuesta, Pearl dice no tener ningún can, contradiciendo lo dicho anteriormente. Entonces el mijo asustado menciona que debe ir a proyectar películas en el cine. La protagonista se pone en modo maníaca y reclama cuál es el problema que actúe muy fría con ella. El mijo responde tenerle un poco de miedo por su actuar. Trata de salir de allí, pero la nena con su furia y pensando que Johnny sospecha algo, lo termina mandando con San Pedro, para luego dejarlo en el lago como almuerzo de su mascota caimán. Muerto. Con eso toma un vestido rojo para su presentación, pensando en ganar la audición y jamás volver a la casa, mandando con San Pedro a su propio padre. En la presentación se encuentra con Mitzi, quien dice estar muy nerviosa, por ende pide a Pearl participar primero. Claro, la nena accede, y en el escenario realiza todos sus pasos de coreografía, y al término de su presentación, el jurado la rechaza. La nena empieza a llorar, comentando que quiere ser una estrella, además alucina con sus víctimas en reemplazo a los jueces, donde se puede ver a su madre, su padre, su esposo y Johnny, de esa forma negando el acceso al grupo de baile, pues ellos buscaban algo más diferente, sobre todo una rubia. Toda Sad sigue llorando, Mitzi dice acompañarla a casa para que se sienta mejor. Cuando llega la rubia, observa su pequeño cerdo en putrefacción en la entrada. Entonces Pearl allí menciona que su madre tenía razón de su fracaso. Así también quiere confesar algo muy malo que tiene dentro de ella, pero no está segura de decir a alguien. Entonces Mitzi comenta que puede decir lo que sea y piense como si estuviera hablando con su esposo Howard. Entonces, en primer lugar, dice odiarlo por haberla dejado en ese lugar por ir a la guerra. Segundo, declara haberlo traicionado. En tercer lugar, cuenta haber abortado a su bebé. Y por último, cuenta sobre los asesinatos. La rubia asustada comenta en ir a casa porque su madre debe estar preocupada. Sin embargo, Pearl sabe que ella fue escogida como bailarina y es allí cuando su locura se activa, y al no ser ella la seleccionada, agarra un hacha y termina con la vida de su cuñada. Con este último asesinato trata de arreglar las cosas, limpia a su madre y padre para realizar una cena como si estuvieran vivos, mientras al cuerpo de Mitzi le hace pedacitos para dar de comer a su reptil. ¡Qué miedo de señora! Varios días después, Howard regresa de la guerra y observa los cuerpos de los rucos en putrefacción. Allí aparece la nena con una sonrisa maníaca dando la bienvenida. Ahora, ¿recuerdan que en 1918 las películas para adultos no eran comerciales? Pues 60 años después producirlas ya era normal. Es allí cuando conocemos a estos tres personajes. Maxine, quien es la misma actriz de la película anterior. Claro, aquí es un personaje muy diferente a Pearl, acompañada de su productor Rain, su pareja en la trama, el camarógrafo Nicolás y su novia Lauren, la nena que hace de Merlina en la serie de Netflix, y otras pelis más. Y estos dos mijos, Jackson y Lina. Bueno, todos ellos están creando un film no-por para los mijos que les gusta jalar el ganso. Para tener una buena cinta habían alquilado la granja de Pearl. Claro, allí vivía Howard ya con una edad muy mayor, el cual apunta con un arma a Wayne pensando que es un desconocido. Luego de reconocerlo se da cuenta que es el hombre a quien había alquilado parte de su territorio. Allí es cuando Maxine mira a Pearl, también ya mayor, quien observa a los mijos llegar a su domicilio. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar?
El ruco los lleva hacia una cabaña cerca de la casa donde podrían grabar las imágenes. Cuando Howard se va, empieza con las escenas snus entre Jackson y Lina. Mientras tanto, Maxine se va a sondear el lugar. Llega al lago. Sin embargo, por detrás Pearl lo observa de manera sospechosa. Además, dentro del agua vemos al caimán, el cual puede ser el mismo del otro film o no. Pero la cuestión es que sigue ahí. Después la ruca saluda y la nena va hacia el domicilio donde se dan el cara a cara. Todo normal hasta eso. Pearl cuenta el gran sueño de su juventud, el ser bailarina. Pero como recordarán, ella jamás pudo cumplir aquel anhelo. Cuando Howard llega, Maxine se retira de la casa. Así como a Pearl, la madre de Maxine le decía que jamás será alguien en la vida, y es por ese motivo que se convirtió en una actriz para adultos a modo de ser conocida en la industria del cine, para ser una estrella no solo en ese tipo de contenidos. Entonces ahora era su turno de hacer escenas snus con Jackson y continuar la producción, pero todo esto es observado por Pearl. ¡Ya antojaron! En la noche, Lauren pregunta cómo es que hacen las escenas a pesar de tener parejas. En respuesta mencionan que solo se vive una vez y pues chulla vida. Es allí cuando la Merlina menciona en hacer una escena sexual, pues le había gustado lo último que vio cuando Maxine realizó sus tomas. Todos sorprendidos al escuchar aquella petición. Claro, su novio niega esta cuestión. Sin embargo, aún así ella está decidida en hacer las escenas snus. Wayne termina convenciendo al pana, entonces no tiene más opción de aceptar que su novia actúe en la película No Por. En la madrugada, enojado el pana los trata de abandonar, pero Pearl estaba parada en medio camino, la cual tenía ganas de hacer el delicioso, luego de ver la escena de Maxine. El pana no desea estar con ella, de manera que lo termina mandando con San Pedro de forma muy explícita. Y se murió. Lauren se da cuenta que su novio no está y va en busca de él sin tener éxito. Allí aparece Wayne y la ayuda a buscar, pero dentro de la granja el pana pisó un clavo y acto siguiente la ruca lo mandó con ya saben. En cambio la guambrilla se topa con Howard y pregunta por su novio. Él pide traer una linterna del sótano para buscarlo, entonces cuando le encuentra trata de salir. No obstante, el mayor había puesto seguro a la puerta. Si eso no fuera poco, allí abajo estaba un cuerpo sin vida. Jackson se despierta escuchando algo, sondea el lugar para averiguar qué puede estar pasando. Al no ver nada se toma su lechecita, allí observa a Howard quien buscaba a su mujer, pide ayuda para dar con ella, entonces se cambia y va junto con el ruco. Sin embargo, Pearl había estado dentro de la cabaña, la cual entra al cuarto de Maxine, a quien la acaricia a modo de excitarse. En eso la nena despierta y se da cuenta de todo, grita y la ruca sale de ahí. Por otro lado, Jackson observa el auto de Johnny, claro no es el mismo pero se entiende que es el pana que murió en la película anterior. Acto siguiente, Howard lo termina disparando y al parecer también estaba mal del coco. ¡Está loco! Lauren por su lado trata de salir de su encierro, pero el ruco la ataca cortando sus dedos. Lina trata de buscar a Jackson. Junto al lago se topa con Pearl y la trata de ayudar, pero la ruca le da un golpe para luego empujarla al lago y el caimán se come su cabeza. A continuación los rucos buscan a Maxine, allí Pearl dice que esa nena tiene algo especial. Luego de eso los rucos empiezan a hacer el sin respeto, mientras la mijina estaba escuchando todo debajo de la cama, al menos logra escapar de allí. En el domicilio de los viejillos saca a Lauren, quien enojada de haber ido con ellos trata de escapar, pero el ruco la termina disparando. Los mayores entran en búsqueda de la nena, pero con el arma que tenía Wayne en el auto logra disparar a Howard y entonces se dan el cara a cara. Maxine trata de disparar pero se habían terminado las balas. En cambio la ruca agarra el arma de su esposo y dispara, pero la fuerza de la misma la deja incapacitada y así la nenilla aprovecha para mandar con San Pedro aplastando su cabeza, finalmente saliendo viva de aquel domicilio. Fin. Con todo lo sucedido, los chapas llegan y observan la escena del crimen junto con todos los cuerpos. Uno de los uniformados encuentra la cámara pensando que pudieron haber estado produciendo una película de terror en modo real. Ahora, como recordarán, estas películas están conectadas de forma independiente, es decir, a cada una se las puede ver sin necesidad de ver la otra parte. Y en orden cronológico, la segunda en salir es El origen de Pearl, para después continuar con la primera película, las cuales salieron el mismo año, pero en meses diferentes. Además, en la primera entrega la protagonista también da vida a la ruca Pearl. Dentro del contexto de la trama podemos ver cómo las tensiones de la protagonista llevaron a cabo romper su mente, hasta el punto de matar personas con el fin obsesivo de ser alguien diferente en la vida, ser reconocida como una gran estrella. Esto en las dos películas se refleja, pues Pearl como Maxine tienen la misma ideología, no quedarse en ese mundo como alguien más del montón teniendo el sueño de ser conocidas, y es por eso que la ruca se identifica con ella. Claro, todo
todos sabemos que es parte del guión, pero ¿cachan llegar a un lugar donde alguien con problemas del coco tiene el mismo pensar desde full tiempo atrás? Bueno, al menos Maxine no tenía ninguna intención de matar a nadie. En todo caso, juzguen ustedes. Hasta la vista, baby.